igualito que tú, ya tú sabes. Hoy salió el sol porque tenía que alumbrar esta belleza que nos llega de Anca Florcita. Javier, bienvenida a Purito Perú. Muchas gracias, Purito Perú. Gracias, señor Eduardo Chacón, por esta linda entrevista nuevamente aquí en tu programa. Ñaña, y la visita es especial porque ya tenemos prácticamente 3 semanitas nos faltan para llegar a lo que va a ser tu primer aniversario en Lima. Sí, mi primer aniversario que todo el mundo ya viene Comentando, ¿no? Yo creo que sí. Será este sábado 22 de septiembre. En los portales del Guayabamba. Sí, en el local Los Portales del Guayabamba. Ñañita, y para ese día me imagino que nos vas a traer primicias, novedades, regalos para todos tus fans. Bueno, estamos preparando las primicias, esperamos ya tenerlo listo para el sábado 22 de septiembre para ya poder lanzarlo. También va a haber muchos regalos, yo creo Me han que dicho que hay póster, hay calendarios, hay discos, hay DVDs. hay polos, llaveros, todo un montón de cosas para los fans, ¿no? Sí, para muchas cosas que ese día yo creo que nadie se va sin su regalo. Ñañita, y de repente nos podrías adelantar algo de la historia de tu nueva primicia, de qué trata, de sufrimiento, de alegría, de amor, desamor, de amistad. Bueno, trata de que, de perdón, pedir perdón cuando uno engaña, Se equivoca. trata de pedir perdón. Ah, ya, Otra vez, ok. perdóname. Para ver si se puede reiniciar Sí. y retomar la confianza. Algo nuevo. O sea que después de haber cometido tú la locura de amor, por ejemplo, esa persona dice, tengo miedo, y ahora dices perdón. Perdón. Por eso yo le canto, es fácil pedir perdón, pero no olvidar los errores. Porque si tú olvidas los errores, básicamente no vas a enmendar. Tienes que tenerlos presentes para que no se vuelva a repetir, ¿cierto? Sí, son letras muy lindas. Ñañita, tú estás ahorita en un momento muy bonito de tu carrera y esta celebración en Lima ya ha causado mucha expectativa. ¿Tú vas a preparar de repente vestuario nuevo también para esa ocasión? Bueno, estamos en eso, gracias a todos los padrinos que se vienen sumando para este A ver si bonito los evento. padrinos nos mandan siquiera unos 5 padrinos con 5 vestuarios y cambiamos cada hora cambiamos de vestuario. En cada canción. ¿Qué cancioncita compartirías con los amigos de Purito Perú que vas a estar cantando este sábado 22 de septiembre en los portales de Guayabamba? Bueno, esta bonita canción, ¿qué será de mí? Adelante, señor director.